Bienvenidos a El de Sombrero, Relatos de Terror. Si estás aquí, es porque como yo, sabes que hay cosas que se mueven entre las sombras cuando el mundo duerme. Cosas que no deberían estar aquí, pero lo están. Esta historia no es una leyenda urbana, tampoco es un cuento que alguien inventó para asustar. Esto me pasó a mí. Y aún hoy, no sé cómo pude salir con vida. Mi nombre es Jesús Ortega. Tengo 36 años y llevo más de una década trabajando como vigilante nocturno. Uno se acostumbra a la oscuridad, al silencio y a esos sonidos raros que siempre parecen tener una explicación lógica, casi siempre. Esto pasó hace 5 años. Yo vivía en Guadalajara y había perdido mi empleo en una fábrica que cerró de la noche a la mañana. Estuve semanas buscando trabajo hasta que un viejo amigo, Mauricio, me avisó de una vacante como guardia en un parque industrial en las afueras de la ciudad. No lo pensé mucho. El horario era nocturno, pero el sueldo no estaba mal. Y en esos momentos necesitaba lo que fuera para seguir pagando la renta. El parque industrial se llamaba Parque Logístico San Andrés, un sitio grande, rodeado por una barda de concreto, con más de una docena de naves industriales, la mayoría ocupadas por empresas de importación y bodegas de mercancía. Mi turno era de 8 de la noche a 6 de la mañana, todos los días de la semana, descansando solo los domingos. Tenía que hacer rondines cada 2 horas, revisar que las puertas estuvieran cerradas y reportar cualquier movimiento extraño. Sonaba fácil. Al principio, lo fue. La primera semana pasó sin problemas. Era aburrido, claro, pero también tranquilo. Me daban un radio para reportarme con la caseta principal, donde siempre había otro guardia. A veces coincidía con uno llamado Carmona, un señor ya grande, de unos 60 años, que llevaba trabajando allí más de 10 años. Él fue el primero en decirme algo raro. «Nomás no te vayas a andar metiendo a la bodega 7 en la madrugada», me dijo una noche, mientras tomábamos café en la caseta. «¿Por qué? ¿Está clausurada o qué?» «No, pero tiene historia. Esa la cuida otro, uno que no trabaja con nosotros», dijo, sin mirarme. Creí que era una broma o que me quería asustar. Me reí, pero él no lo hizo. «Habla en serio, Carmona. ¿Qué pasa en las 7? «Nada. Si no entras. Si entras es tu problema». No insistí. No quería parecer miedoso ni quedar como un novato, pero esa noche durante mi rondín de las 2 de la mañana pasé frente a la bodega 7 y noté algo raro. Las luces exteriores, que siempre permanecían encendidas, estaban apagadas, no completamente. Parpadeaban, como si tuvieran un falso contacto. Me acerqué, curioso, y sentí algo extraño en el ambiente, como si el aire estuviera más frío ahí que en el resto del parque. Me limité a rodearla y seguir mi camino. No pasó nada, pero la curiosidad ya se me había metido. A la noche siguiente, mientras caminaba por el mismo sitio, volví a notar que las luces titilaban. Esta vez escuché algo desde dentro. Era como un golpe seco, metálico, como si alguien hubiera arrojado una caja. Saqué mi linterna, pegué la oreja a la puerta metálica y escuché pasos, claros, firmes, pasos de alguien pesado, demasiado pesado para ser un animal. Me alejé sin decir nada. Al día siguiente se lo comenté a Carmona, esperando una explicación lógica, pero solo me dijo: «Te dije que no te acercaras. ¿Qué hay ahí adentro? A veces, lo que hay no se puede ver con los ojos». No supe qué responder. A partir de esa noche, comencé a tener sueños raros. Siempre estaba frente a una bodega vieja, oxidada, con un número borrado. Dentro, escuchaba voces. Voces que me llamaban por mi nombre. Las semanas pasaron. Mis turnos se volvieron cada vez más tensos. Había algo en el ambiente del parque industrial que me ponía nervioso. Algunos trabajadores diurnos también hablaban de la bodega 7. Decían que siempre olía raro, como a humedad, y que se escuchaban ruidos cuando estaba vacía. Una noche, el guardia de la caseta principal no se presentó. Me tocó quedarme solo. No era común.
pero tampoco era la primera vez. Me dieron instrucciones por radio de que hiciera mis rondines con cuidado y que no me expusiera. Eso me preocupó un poco. ¿Exponerme a qué? A la 1:45 am, comencé el rondín. El parque estaba en silencio absoluto. Solo el zumbido de los postes de luz me acompañaba. Caminé por el pasillo central, revisando puertas y ventanas, hasta que llegué a la bodega 7. Esta vez, la puerta estaba entreabierta. Juro por todo lo que amo que yo la había cerrado 2 horas antes. Me acerqué con el radio en la mano y la linterna en la otra. Asomé la cabeza con cuidado. Dentro no había nada, al menos al principio. El lugar estaba vacío, solo estanterías metálicas y algunas cajas apiladas. Pero el aire era espeso, como si estuviera respirando humo invisible. Di un paso dentro, luego otro. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz, lejísima pero clara, me llamaba. Jesús. Solté el radio. Cayó al piso con un golpe sordo. La voz volvió. Jesús. Corrí. No miré atrás. Cerré la puerta de golpe y me fui directamente a la caseta. No dormí en todo el día, y aún así, regresé a trabajar la noche siguiente. Necesitaba el dinero. A partir de entonces, las cosas comenzaron a escalar. Ruidos que no provenían de ningún sitio claro, sombras que cruzaban por el rabillo del ojo, aparatos eléctricos que se encendían solos. Empecé a llevar una libreta donde anotaba cada cosa extraña. En menos de una semana, llené 20 páginas. Una noche, me encontré con un sujeto que no conocía. Estaba parado frente a la bodega 7. Vestía uniforme, como nosotros, pero sin placa ni logo. Lo saludé, pero no respondió. Me acerqué un poco y le pregunté si era nuevo. Me miró y me di cuenta de que no tenía rostro, solo piel lisa, como cera derretida. Retrocedí lentamente, tratando de no mostrar miedo, pero mis piernas temblaban. Cuando parpadeé ya no estaba ahí. Esa noche no trabajé. Me encerré en el baño del edificio de administración hasta que amaneció. A la noche siguiente decidí que necesitaba pruebas. Si me estaba volviendo loco, al menos quería saberlo con certeza. Llevé una cámara pequeña y vieja que tenía en casa. La coloqué apuntando hacia la bodega 7, desde una esquina del parque. Nadie me vio. Pasadas las 2 de la mañana, escuché de nuevo los pasos. Esta vez eran más rápidos, casi desesperados. Me armé de valor y me acerqué con la linterna encendida. No había nadie. Revisé el interior de la bodega a través de una rendija de la puerta. Silencio total. Pero al dar la vuelta para regresar, algo crujió bajo mi bota. Era un carnet, un gafete como los que usamos los guardias. Lo levanté y lo observé a la luz de la linterna. El nombre decía Martín Galván. La foto estaba borrosa, como si la tinta se hubiera derretido. Pero lo más extraño era la fecha de vigencia. Había vencido en 1997. Volví corriendo a la caseta y busqué en los registros. Nadie con ese nombre había trabajado ahí en los últimos años. Fui con Carmona a la siguiente noche. Le mostré el gafete y su rostro cambió de inmediato. ¿Dónde encontraste esto? Frente a la bodega 7. Se quedó callado. Luego me dijo, Martín fue un guardia, como tú, como yo. Murió aquí adentro. Lo encontraron colgado en el interior de la bodega 7 en el 97. Me senté. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y por qué nadie me dijo nada? Porque a veces, si uno habla de estas cosas, esas cosas se dan cuenta y se acercan. Desde entonces empecé a escuchar no solo voces, empecé a tener visiones. Ver a Martín parado en los techos, verlo caminar detrás de mí reflejado en las ventanas. Empezó a seguirme incluso fuera del trabajo. Lo vi una vez en el reflejo del microbús, otra vez parado en la esquina de mi calle, bajo la lluvia, viéndome sin rostro, sosteniendo su gafete. Ahí supe que esto no era solo un secreto del parque industrial. Era algo que me había elegido a mí. Después de encontrar el gafete de Martín,
Algo dentro de mí cambió. Sentía que ya no estaba solo en mis rondines. Cada vez que caminaba por el pasillo central del parque, escuchaba un segundo par de pasos, perfectamente sincronizados con los míos. Al principio pensé que era paranoia, pero una noche decidí hacer una prueba. Me detuve en seco. Los otros pasos continuaron por 2 pasos más. Y luego también se detuvieron. Volteé en todas direcciones. No había nadie. A partir de ese momento, decidí hablar con el jefe de seguridad. No le conté todo, por supuesto. Solo mencioné que había escuchado cosas extrañas y que me preocupaba por mi seguridad. Él se limitó a decirme que no era el primero en quejarse de la bodega 7, que incluso una empresa había pedido reubicarse por la sensación incómoda que sentían los empleados en esa zona, pero que mientras no hubiera pruebas físicas de algo ilegal, ellos no podían hacer nada. Me sugirió que cambiara de ruta en mis rondines, que evitara esa zona si me hacía sentir incómodo. Lo hice por una semana, pero la cosa empeoró. Una noche, mientras revisaba la bodega 3, escuché por la radio una voz distorsionada. No era la central, no era Carmona. Era una voz ronca, casi animal, que repetía mi nombre en intervalos irregulares. Jesús, Jesús, Jesús. Cambié el canal del radio, lo apagué, lo prendí. Nada, como si estuviera dentro del aparato. Esa noche, al revisar la grabación de la cámara que había puesto, vi algo que me heló la sangre. A las 2:13 am, la cámara mostró una figura saliendo de la bodega 7. No caminaba, se deslizaba, como si no tuviera peso. La silueta era humana, pero sin rasgos visibles, y avanzaba hacia donde yo había estado minutos antes. Revisé la siguiente noche. La cámara estaba destruida, como si la hubieran aplastado con algo muy pesado. Nadie supo nada, nadie vio nada. Unos días después, Carmona no volvió a trabajar. Me dijeron que había renunciado sin previo aviso. Intenté llamarlo, pero su número ya no existía. Lo busqué en su casa y me dijeron que se había ido con su familia al norte, que no quería saber nada de Guadalajara. Me sentí completamente solo, hasta que llegó el reemplazo de Carmona. Su nombre era Elías, un joven de unos 20 y tantos, flaco, nervioso. En su primer noche le conté un poco, con mucho cuidado. Él se rió, como yo lo hice al principio. No creo en fantasmas, bro, solo en gente loca. Le dije que tuviera cuidado, que si alguna vez escuchaba su nombre, no respondiera. 3 noches después, Elías desapareció. Encontraron su radio en la entrada de la bodega 7, nada más. Ni rastro, ni sangre, ni pisada. Solo su radio, con la antena rota y el botón de transmisión hundido. Reprodujeron los últimos segundos de la grabación. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Contesta. Y luego un grito agudo, desesperado, como si algo lo hubiese arrastrado a las entrañas del infierno. La empresa cerró el acceso a la bodega 7. Pusieron una cadena, una advertencia oficial, cámaras nuevas, pero nada de eso sirvió. Yo seguía viéndolo, al otro guardia, a veces con el rostro derretido, a veces como una sombra quieta que solo se movía cuando no la mirabas directamente, a veces hablándome desde dentro de mi cabeza. Este es tu turno ahora. Ya no puedes salir. Una semana después de la desaparición de Elías, la empresa me ofreció reubicarme. Acepté sin dudar. Me asignaron a otro complejo en Tlajomulco, un sitio más pequeño, con cámaras nuevas, vigilancia privada y personal diurno siempre presente. Todo era más controlado, más normal. Pero yo ya no era el mismo. Dormía poco. Tenía pesadillas constantes. Escuchaba voces en los pasillos. A veces despertaba en la madrugada empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina más oscura del cuarto. Ya no era el trabajo el que me desgastaba, era lo que había traído conmigo. Un día regresé al Parque Logístico San Andrés.
No por trabajo, sino por necesidad. Necesitaba cerrar ese ciclo. Ver con mis propios ojos que la bodega 7 estaba clausurada, que todo había terminado. Me acerqué en auto. El parque seguía en funciones, pero mucho más vacío. Varias naves estaban abandonadas. La crisis había golpeado fuerte. Me bajé con cuidado, como si los mismos muros me reconocieran. Caminé hasta el final del pasillo. La bodega 7 seguía allí, con cadenas, sellos y advertencias. Pero algo me hizo detenerme en seco. Una rendija abierta entre las láminas del costado. No era grande, pero se podía ver dentro. Saqué mi linterna, la encendí y la dirigí al interior. Vi polvo, telarañas, estanterías vacías, y luego lo vi. Un cuerpo, colgado del techo, balanceándose suavemente. Justo debajo, una placa metálica oxidada. Jesús Ortega. Retrocedí. Quise correr, pero no pude. Una presión me apretó el pecho. Una voz susurró junto a mi oído, húmeda, reconocible. Tú aceptaste el turno, y este turno no termina nunca. Desperté en un hospital. Me encontraron tirado a unos metros del parque, inconsciente. Me dijeron que probablemente sufrí un ataque de pánico. Nadie creyó lo del cuerpo colgado. La policía revisó la bodega. No encontraron nada. Renuncié. Me fui de la ciudad. Cambié mi número. Me alejé de todo. Pero a veces, en la madrugada, escucho por el pasillo de mi nuevo edificio el sonido de pasos. Paso doble. Paso doble. Y una voz muy baja que me llama por mi nombre. Y yo ya no respondo. Antes de que cierres esta historia, si alguna vez trabajas de noche, solo, y escuchas tu nombre siendo susurrado en la oscuridad, no respondas. Algunas cosas solo necesitan una señal para entrar, un nombre, una palabra, un permiso. Yo ya conté mi historia. Ahora, hay más de esas allá afuera, esperando ser contadas. Tal vez la próxima no sea mía, tal vez sea la tuya. Nos escuchamos pronto, si es que sigues por aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Y si esta historia te encontró justo cuando las luces se apagan, recuerda que siempre hay más relatos esperándote justo al lado, donde nadie se atreve a mirar. El de Sombrero, Relatos de Terror, sigue abierto en cada susurro, cada sombra y cada clic silencioso.